Buenas tardes, compañeros y profesores. Nosotros somos el equipo 2, conformado por Ángeles Gutiérrez Alejandro, Ayala Palomares Jesús Emilio, Manzanares Ortiz Cristian Iván, Muñoz Aguilar Claudia Marcela y Peláez Anguiano Diana. Nosotros les presentaremos la explicación de los precipitadores electrostáticos. Para comprender primero el uso de este tipo de equipo, necesitamos saber para qué sirven o cómo los utilizamos. La función principal de un precipitador es que es un dispositivo utilizado para la descontaminación del aire que utiliza fuerzas eléctricas para la remoción de la fracción sólida de un efluente, dirigiendo las partículas hacia las placas del colector. Es decir, utilizamos un flujo de aire con cargas negativas distintas para que éstas sean atraídas y nada más tengamos como resultado un gas limpio, más que nada. Para esto debemos entender cómo se comportan las cargas dentro de este dispositivo. Las cargas se mueven bajo influencia de campos eléctricos, constituyendo lo que se denomina corriente eléctrica. Existe un componente eléctrico, dos terminales que permite la circulación de dicha corriente a través de un solo sentido, la cual se le conocerá como diodo. Entonces, para que funcione nuestro precipitador, a fuerza necesitaremos un diodo para que así atraiga las diferentes partículas, como podemos ver en la siguiente imagen, en donde vemos el corte transversal de un precipitador electrostático. Vemos cómo entra un flujo de gas y polvo, el cual pasará a través de un campo eléctrico entre electrodos de polaridades opuestas. Los electrodos de descarga, que resultan de la aplicación de alto voltaje, imparten carga negativa a las partículas. Esto para que sean atraídas a los electrodos de recolección, que son positivos respecto a los electrodos de descarga. Estos en la práctica, o en el campo más bien, están conectados casi siempre a tierra. En el caso del polvo, las partículas se acumulan en el electrodo de recolección hasta que una fuerza de sacudido se aplica a los electrodos para soltar el polvo y este precipite a la tolva para su próxima evacuación. Como podemos ver en la imagen, como ya les expliqué, entra un flujo de gas, aquí se genera un campo electromagnético por el que tendremos una fuente de alto voltaje en el centro para que así imprima una carga a las partículas y éstas se vayan a los diferentes tipos de diodo, a las diferentes cargas del diodo, para que así tengamos una salida de gas limpio. En resumen de toda esta explicación, lo podemos determinar como cargas iguales se repelen entre sí y cargas diferentes se atraen, por lo que cuando imponemos una fuerza a nuestra partícula será una fuerza negativa y así podrá pegarse, por decirlo de una manera, a los diodos para que los podamos soltar poco a poco y se tenga un aire totalmente limpio. Ahora, ¿con qué datos opera este dispositivo? Como la mayoría de gases que entran ahí contienen polvo o de chimenea o polvo en general, para decirlo, deben tener las partículas de polvo tienen un diámetro entre 1 y 100 micrómetros. Las velocidades que alcanzará este flujo de gas tendrán de 15 a 18 metros sobre segundo. Las temperaturas que este manejará son de hasta 700 grados centígrados, es decir, 1300 grados Fahrenheit, esto para eliminar cualquier humedad de la muestra y así hacer que las muestras se trabajen más fácilmente. La concentración en la entrada, es decir, cómo entra en nuestro precipitador, será de 1 a 10 gramos. Si bien existe una gran variedad de precipitadores electrostáticos, mencionaremos 4, y las principales ventajas y desventajas que estos presentan. Los precipitadores electrostáticos en húmedo de tipo placa-electrodo tienen como ventaja que las caídas de presión son bajas, los requisitos energéticos y los costos de operación tienden a ser bajos, y son capaces de alcanzar eficacias de control muy altas incluso con partículas muy pequeñas. Como desventajas, la inversión inicial es generalmente alta. Los electrodos de descarga fabricados con alambre requieren altos niveles de mantenimiento y puede presentarse corrosión cerca de la parte superior de los alambres por el efecto de fugas de gas y condensación ácida. Los precipitadores electrostáticos en húmedo de tipo tubo-electrodo tienen como ventajas que son capaces de operar bajo presiones altas hasta 1030 kilopascales o en condiciones de vacío. Se pueden manejar razones de flujo relativamente grandes de manera efectiva y pueden recolectar partículas pegajosas y neblinas, así como polvos explosivos o con alta resistividad.
Como desventajas, el electrodo con carga negativa produce ozono durante la ionización de los gases. Los precipitadores en húmedo se limitan a operaciones con temperaturas por debajo de los 80 o 90 grados Celsius. Generalmente deben ser construidos estos equipos con materiales no corrosivos. Para los precipitadores electrostáticos en seco de tipo placa-electrodo, sus principales ventajas son el poder operar un rango amplio de temperaturas de gases, pudiendo alcanzar temperaturas de hasta 700 grados Celsius. La recolección y eliminación del residuo en seco permite una manipulación fácil, los costos de operación son relativamente bajos y son capaces de operar bajo presiones altas hasta 1030 kilopascales o en condiciones de vacío. Como desventajas, los alambres largos sujetos con pesas tienden a oscilar, ocasionando que la parte media del alambre se acerque a las placas, causando chispas y desgaste. En general, no son muy apropiados para procesos demasiado variables, debido a su alta sensibilidad a las fluctuaciones en las condiciones de la corriente de gas, velocidad de flujo, temperatura, composición de las partículas y del gas, y el cargamento de partículas, y son difíciles de instalar en sitios con espacio limitado, puesto que deben ser relativamente grandes para obtener las bajas velocidades de gas que se necesitan para una recolección eficiente de partículas. Finalmente, para los precipitadores electrostáticos en seco de tipo tubo-electrodo, su principal ventaja es su capacidad de alcanzar eficacias de control muy altas, incluso con partículas muy pequeñas. Son capaces de operar bajo presiones altas hasta 1030 kilopascales o en condiciones de vacío, y tienen bajas caídas de presión. Como desventajas, los precipitadores secos no son aconsejables para recolectar elementos pegajosos o neblinas. Puede presentarse corrosión cerca de la parte superior de los alambres por el efecto de las fugas de gas y condensación ácida, y se requiere personal de mantenimiento relativamente sofisticado, así como precauciones especiales para proteger al personal del alto voltaje. En seguimiento del concepto de aire limpio y sus limitaciones tan estrictas, las eficiencias de recolección han aumentado a un rango de hasta un 99.99% de retención de partículas obtenidas en los gases producto de la combustión. Los fabricantes de este tipo de precipitadores electrostáticos prometen una eficiencia del 99 y 99.99% si el equipo es completamente nuevo. En la eficiencia de recolección de material particulado y otros contaminantes peligrosos en forma de partículas como algunos metales. Para un precipitador electrostático seco. Por otro lado, en un precipitador electrostático húmedo que se utiliza en situaciones en el que el material a recolectarse está completamente húmedo, trabaja con una eficiencia del 95 al 99%. La eficiencia en el costo en un precipitador electrostático seco, el costo por cada tonelada métrica por la que pasa sobre él está entre los $47 a $700. En un precipitador electrostático húmedo, el costo por cada tonelada métrica es de $90 a $900, dependiendo de qué material se esté pasando. Sin embargo, comparado con otro tipo de máquinas dentro de la misma categoría, como son las torres de lavado, tienen una eficacia menor, aunque también el costo se reduce. Además de que cumplen con todas las normas de emisión de contaminantes a la atmósfera. Aunque es importante mencionar que el proceso es completamente diferente al que lleva a cabo un precipitador electrostático. ¿En qué proceso se utilizan? Al eliminar partículas de materia de los gases de combustión y reduciendo de ese modo la contaminación del aire, los precipitadores electrostáticos suelen ser de mucha utilidad en la industria. Los sistemas de control de emisiones en plantas industriales constan principalmente de precipitadores electrostáticos, para eliminar impurezas como el polvo, el humo o el vapor que se encuentran suspendidos en el aire o en otros gases. También sabemos que en países latinoamericanos y países en vías de desarrollo se depende de los combustibles fósiles como el carbón, el búnker y orimulsión para la generación de electricidad. La combustión de estas sustancias produce, además de la energía eléctrica, dióxido de carbono y agua, contaminantes en estado sólido, líquido y gaseoso. Toda planta generadora que opere con combustible o emulsión debe poseer un sistema de tratamiento para los gases de escape de los motores para reducir la contaminación ambiental.
Uno de los componentes de estos sistemas es un precipitador electrostático, el cual se utiliza para atrapar los diferentes componentes que se utilizan en los procesos industriales. Existen 4 tipos de precipitadores electrostáticos comúnmente utilizados en los procesos industriales. Estos se pueden clasificar en 2 tipos: precipitadores electrostáticos en seco y precipitadores electrostáticos en húmedo. Dentro de los precipitadores electrostáticos en seco se encuentran los tipo tubo-electrodo y los tipo placa-electrodo. Aproximadamente el 80% de todos los precipitadores electrostáticos en seco se utilizan en la industria de servicios eléctricos públicos. También son utilizados en las industrias de madera, metalúrgicas, en la producción de ácido sulfúrico, en las industrias textiles, en las industrias papeleras, en procesadoras de pulpa de madera, en los incineradores de residuos peligrosos, en industrias cementeras y en las industrias. Dentro de los precipitadores electrostáticos en húmedo encontraremos los tipo tubo-electrodo y los tipo placa-electrodo. Estos se utilizan en situaciones en las cuales no son apropiados los precipitadores electrostáticos en seco, como cuando se quiere recolectar material húmedo, pegajoso, inflamable, explosivo o de alta resistividad. Algunos procesos industriales en los que se utilizan son en las industrias de madera, en las metalúrgicas, en las producciones de ácido sulfúrico, en las industrias textiles, en las industrias papeleras, en las procesadoras de pulpa de madera y en los incineradores de residuos peligrosos. Dentro de las variables del funcionamiento de un precipitador electrostático se tiene al área de recolección específica. El área de recolección específica, por sus siglas SCA, está definida como la relación entre el área superficial de la recolección con la razón de flujo del gas en el colector. Este término representa la relación de A sobre Q en la ecuación de Deutsch-Anderson, donde SCA es el área de recolección específica dada en metros sobre segundo, A es el área total de la superficie de recolección dada en metros cuadrados, y Q es la razón de flujo de gas a través del PES o precipitador electrostático, con unidades de metros cúbicos sobre segundo o metros cúbicos por hora. Este parámetro utilizado nos sirve para comparar el uso de precipitadores electrostáticos y analizar la eficiencia en la recolección de las partículas. Este parámetro es uno de los factores importantes para diseñar el precipitador electrostático, el cual influye en los costos, mantenimiento y la disposición del polvo. A continuación se muestra una tabla en la cual se proporciona los SCAs equivalentes en las diferentes unidades según el tamaño del equipo. Si la mezcla aire-material particulado entra con una velocidad alta para el diseño empleado, las partículas no llegarán a ionizarse, por lo que el flujo de gas a través del precipitador debe ser lento y debe estar distribuido uniformemente. Las velocidades del gas en el ducto de entrada al precipitador generalmente son de 6 a 24 metros sobre segundo. La velocidad del gas que entra al precipitador debe reducirse para una recolección adecuada de partículas. Esto se logra usando una expansión del pleno de entrada. El pleno de entrada contiene placas difusoras perforadas con orificios distribuidos de manera uniforme para distribuir el flujo de gas. Las velocidades típicas del gas en la cámara del precipitador varían de 0.75 a 1.8 metros sobre segundo, con relaciones de orientación de 1.06. La velocidad óptima del gas es de 1.37 y 1.8 metros sobre segundo. Finalmente, los polvos con resistividades muy altas, mayores de 10 a la 10 ohm por centímetro, tampoco son idóneos para la recolección en los precipitadores electrostáticos. Estas partículas no se cargan fácilmente y por lo tanto no se recolectan fácilmente. Además, las partículas de alta resistividad generan capas de ceniza con pendientes de voltaje muy altas sobre los electrodos colectores.
Las averías eléctricas en estas capas de ceniza conducen a la inyección de iones cargados positivamente dentro del espacio entre los electrodos de descarga y de colección, reduciendo de este modo la carga en las partículas en este espacio y disminuyendo la eficiencia de recolección. La ceniza flotante proveniente de la combustión del carbón bajo en azufre tiene típicamente una resistividad alta y por ello es difícil de recolectar. Esto ha sido todo por nuestra parte. Cualquier duda o comentario las esperamos al finalizar el video. Por su atención, muchas gracias.